Hola, excelente día para ti. Gracias por estar en este espacio. Espero que ya hayamos pasado de este momento hermoso y maravilloso de conexión contigo, donde tú creas tu propia historia, donde tú cuentas tu propia historia. Y estamos aquí reunidos para la siguiente parte, la lección donde vamos a aprender un poco de dónde nace toda esta información del eneagrama, cómo puedes encontrar tu verdadera personalidad y qué ha hecho ella para ti, cómo ella ha operado para ti hasta este momento. Vamos a irlo desarrollando en el transcurso de la segunda lección que tenemos de nuestro módulo, Descubriendo mi verdadero yo. Ten a la mano, recuerda las reglas para poder estar aquí, las reglas del juego. Es muy importante que recuerdes las reglas del juego. Y segundo, ten a la mano donde tomar nota. Recuerda que vamos a tener mucha información, así que es importante que tengas tu propia libreta en las manos y que empecemos ya a desarrollarlo. Cada eneatipo tiene un carácter principal o fundamental del ego. Hoy quiero hablarte del ego. ¿Qué es? ¿Qué es el ego? El ego es nuestro instinto de supervivencia emocional. No en vano, el ego es la otra cara de la esencia, una identidad ilusoria que sepulta lo que somos verdaderamente. Es como un escudo protector. Su función consiste en protegernos de los abismos emocionales. El significado de ego en latín es yo. Así que es la máscara que hemos ido creando en el transcurso de nuestra existencia con creencias que otros han incorporado en nuestra mente para poder adaptarnos al entorno social y económico en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Así, el ego nos lleva a construir un personaje con el que interactuamos en el gran teatro de la sociedad. Y no solo está hecho de creencias erróneas y limitantes y falsas acerca de quienes verdaderamente somos, sino que también se asienta y se nutre de nuestro lado oscuro, de todas esas experiencias que se han llevado a cabo y nos han dejado oscuridad, por decirlo así. Cuando se usa metafóricamente la palabra iluminación para referirse al proceso eh, por el cual nos damos cuenta de todas las desilusiones, los miedos, las inseguridades, las carencias, los complejos, las miserias, las frustraciones, todos estos traumas y heridas que venimos arrastrando a lo largo de la vida. Por más que obviemos y que no las queramos reconocer, todas estas limitaciones nos acompañan durante las 24 horas del día, 24/7, distorsionando nuestra manera de ver el mundo, así como la forma en la que nos posicionamos frente a nuestras circunstancias. Por mucho que nos podamos sentir identificados con él, no somos nuestro ego. Ante todo porque el ego pues no es real, es una creación que hemos hecho de nuestra mente. ¿Y cómo se teje? Pues a raíz o por medio de creencias y pensamientos. Entonces estamos como sometidos a un sonambulismo y así es como interactuamos con el mundo, como si tuviéramos puestas unas gafas de colores con la cual vamos condicionando todo lo que vemos. Y no solo eso, con el tiempo esta percepción que damos a las realidades limita nuestras experiencias y así nos creamos una cantidad de ilusiones mentales que no nos permiten vivir en paz, en el aquí y en el ahora, en armonía, ni con nosotros ni con los demás. Vivir en el ego nos lleva a estar siempre en un encarcelamiento,
al no ser dueños de nosotros mismos, de nuestra actitud. Y así es como nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones emocionales y obviamente de nuestras circunstancias. Ahora vamos a hablar de 3 fundamentos como el ego va surgiendo. Del ego surge el victimismo, la esclavitud, el miedo, la falsedad, el egocentrismo, la reactividad y la ignorancia, generando que nos convirtamos en una cadena de sucesos de quien en realidad somos. El ego es sinónimo de sombra y oscuridad. Así estamos identificados con nuestro ego cuando estamos muy tensos, cuando estamos estresados, desequilibrados, cuando permitimos que nuestro estado de ánimo dependa excesivamente de situaciones o hechos externos que se escapan a nuestro control, cuando nos sentimos avergonzados, inseguros, ofendidos, cuando vivimos de forma inconsciente, como en piloto automático, sin darnos cuenta de las cosas, cuando nos tiranizan pensamientos, cuando estamos ahí en esa película de miedo repetitiva por medio de los pensamientos que fluyen diariamente, actitudes y comportamientos tóxicos, nocivos, cosechando resultados emocionales insatisfactorios de manera involuntaria. También estamos identificados con nuestro ego cuando tratamos de que la realidad, es decir, lo externo, lo que está fluyendo y lo que está pasando, se adapte a mis propias necesidades, a mis propios deseos y a mis propias expectativas. Cuando nos perturbamos victimizándonos y culpando a los demás de lo que nos está pasando en el diario vivir. Cuando nos tomamos las cosas que pasan o los comentarios de los demás como algo personal. Cuando no aceptamos a los demás como son. Cuando queremos cambiarlos y amoldarlos a como nosotros creemos que deberían ser. Cuando estamos en ese lamento continuo por lo que haya pasado o cuando nos preocupamos por algo que todavía ni siquiera ha pasado, marginando por completo el momento presente, cuando somos incapaces de estar solos, cuando somos incapaces de estar en silencio sin hacer nada, sin estímulos ni distracciones externas de ningún tipo. Seguimos ahí obstaculizados por el ego cuando exigimos, cuando criticamos o juzgamos o forzamos a los demás, cuando nos encerramos en nosotros mismos por miedo a que nos sucedan cosas desagradables, cuando nunca tenemos suficiente con lo que nos ofrece la vida, cuando reaccionamos mecánica e impulsivamente, cuando perdemos el control de nuestros actos, cuando actuamos o trabajamos movidos por recompensas o por el reconocimiento de los demás, cuando creemos saberlo todo y nos cerramos mentalmente a nuevas formas de aprendizaje. En definitiva, cada vez que experimentamos cualquiera de estos sentimientos, podemos estar completamente seguros de que seguimos ahí encapuchados tras la ilusión de nuestra personalidad, ego o falso yo, que nos hace creer que estamos separados de todo lo demás. Y esto es lo que siempre digo, en últimas, este egocentrismo es el que nos lleva a luchar en contra de lo que sucede, a entrar en conflicto con los demás, a estar en ese continuo sufrimiento de modo inútil e innecesario. Lo cierto es que detrás de ese miedo y esa tristeza y esa ira se esconde agazapado nuestro ego, el cual también es responsable de que sintamos que nuestra existencia carece de propósito y de sentido. Ahora, el ego no es bueno ni malo, no hay que calificarlo, como digo siempre, no se trata de que sea algo bueno o malo, sino comprender que vivir identificados con esta máscara tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Más allá de protegernos, es importante
que sepas que el ego es la causa de todas las causas que nos hacen sufrir. Por eso, al estar identificados con nuestra personalidad o con nuestro falso yo, tarde o temprano, hagamos lo que hagamos, vamos a terminar fracasando. Porque en el momento que no consigues una meta, entonces esto provoca una profunda sensación de vacío en tu interior. Y esta te obliga a fijar inmediatamente otro objetivo. Entonces, si eres consciente, nuestro ego nunca tiene suficiente con lo que conseguimos o con lo que somos. Siempre quiere más. Es una constante insatisfacción, o podríamos decirle una insatisfacción crónica. Y esta es la principal consecuencia de vivir identificados con ese yo ilusorio. Y como te he dicho, no todo en el ego está mal, ni es para calificarlo. Quiero que seas consciente de la importancia del ego en nuestra existencia. Es nuestro guardián, como te lo dije, y es nuestro guardián del cuerpo, así que hay que estar agradecidos por la ayuda que nos haya brindado a lo largo de nuestra infancia. Pues sin él nos habría sido mucho más duro sobrevivir emocionalmente, por no decir que imposible. De ahí que este sea necesario en nuestro proceso de desarrollo. Además, gracias al sufrimiento provocado por nuestro ego, finalmente nos comprometemos con cuestionar el sistema de creencias, nos ayuda a iniciar un camino de aprendizaje en este camino para reconectar con nuestra verdadera esencia, y solamente sucede cuando nos damos cuenta de que estar en su compañía nos quita más de lo que nos da. Cuando te hablo de desidentificarte del ego, que más adelante lo vamos a ver, no quiere decir que te libres de él o que lo calles o que lo limites, sino que lo integres conscientemente en tus propias maneras de ser, en tu propio ser. Lo que vamos a hacer es conocer y comprender qué es lo que está surgiendo por dentro, qué es lo que te mueve a hacer y hacer lo que eres para llegar a aceptarte y así empezar a recorrer el camino hacia la integración o estar centrado. Todo esto hace parte de una comprensión profunda que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la realidad de la que todos formamos parte. El ego y la esencia son como la oscuridad y la luz. Ambas son necesarias, ambas conviven, ambas se acompañan y son importantes. El interruptor que enciende y apaga cada uno de estos dos estados es nuestra conciencia. Así que esta es la invitación, a ser más consciente que somos, qué es lo que hay en mi luz y qué es lo que hay en mi oscuridad. Esto te va a llevar a sentir la paz interior y te va a dar la capacidad de comprender y aceptar las cosas externas que se escapan a lo que puedes controlar. ¿Cuántas veces en la vida te has dicho esta desesperada afirmación? Es que en realidad ya no puedo más. Si la observas detenidamente, dentro tuyo hay una dualidad, dos fuerzas. El amor, que tiene que ver con la esencia, y el miedo, que tiene que ver con el ego. Estas dos fuerzas luchan por ocupar un lugar destacado en nuestro corazón. Siempre es importante también que sepas que es solo una de ellas real. Una de ellas solamente es real, mientras que la otra es completamente ilusoria. Así que este viaje de camino hacia ti tiene que ver con el autoconocimiento que propone el Eneagrama y consiste en que identifiques una y la otra y así entonces puedas
elegir y ser consciente y aceptar y tener la capacidad de comprender quién eres. En la parte de procesar vamos a encontrarnos con 5 fases en este proceso de autoconocimiento que propone el eneagrama. Y estas 5 fases están divididas de la siguiente manera. La fase 1, no sé qué soy. Aún no tengo idea de qué eneatipo me identifica con mi carácter principal del ego. En la fase número 2, sé qué soy. Es decir, ya tengo conciencia de esta parte de información que me representa en el eneatipo. En la tercera fase se encuentra el sé por qué soy, así que aquí es donde logro ser consciente. Y por eso te pongo esta diapositiva o esta ilustración, porque quiero que comprendas cómo es que funciona el cerebro y a qué cuál es la parte del cerebro que se activa con estas fases o áreas o estados de la conciencia. En la cuarta fase nos vamos a dar cuenta de sé para qué soy el eneatipo. Y también vas a identificar que ya sabes qué eres y también qué no eres. Así que en estas fases o en estos 4 estados de la conciencia te he hablado del inconsciente como esta parte del cerebro donde identificas o sabes que es como un automático. Cuando eres consciente de esa inconsciencia y cuando eres consciente de desde dónde se desarrolla la información y también cuando te puedes centrar en tu esencia, que tiene que ver con ser consciente dentro de la conciencia. Y vamos a hablar un poco más de esta información. Entonces, en esta primera fase del inconsciente, donde no sé qué soy, ¿qué pasa dentro de nosotros? Bueno, no sabemos, no identificamos aún lo que es el ego y pues tampoco nos damos cuenta de que vivimos con el piloto automático activado, reaccionando impulsivamente cada vez que la realidad no se adecúa a nuestros resultados, a nuestros deseos y a nuestras necesidades egocentristas. Cuando estamos operando en el inconsciente, cuando no tenemos control sobre nosotros mismos, cuando no somos responsables ni dueños de nuestros actos, cuando somos esclavos de nuestra mente, de todos estos pensamientos que van floreciendo, haciendo que nuestra ignorancia nos lleve a vivir bajo estos pensamientos negativos. Cuando pensamos constantemente en el pasado y en el futuro y para nada estamos en el momento presente. Cuando nos ponemos de víctimas culpando siempre a los demás de nuestro sufrimiento, cuando necesitamos evadirnos por medio de narcóticos, por medio de información, por medio de huir, bueno, ya de eso lo hablamos también hace un rato, evitando el contacto con nuestro vacío existencial y cuando creemos, claro, que cuando tenemos estos pensamientos de que la vida no tiene sentido. En este momento estamos en esta fase de conciencia, inconsciencia, cuando el piloto automático está actuando. Y esto, como ya te lo he dicho, siempre se ubica en el cerebro reptiliano que estás viendo en la diapositiva que te estoy dejando. Así que esta parte tiene que ver con el cerebro instintivo o de supervivencia. Todo lo que tiene que ver con el actuar. Cuando estoy en la fase número 2. Sé, la fase número 2 que dice, sé qué soy. Ya he identificado algo de información. Es decir, que soy consciente de esa inconsciencia. Cuando descubrimos lo que es el ego y empezamos a darnos cuenta de que estamos identificados con ese falso yo. Cuando seguimos reaccionando impulsivamente, pero tomamos conciencia de que hay que cambiar esa actitud nociva y que esto solamente depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Cuando empezamos a tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros actos, cuando seguimos siendo esclavos de nuestra mente, pero hay unos vislumbres o unas ocasiones en que conseguimos crear cierto espacio
libre de estos pensamientos negativos. Cuando estamos pensando en el pasado y en el futuro, pero intentamos también estar en el momento presente, es como que una intermitencia. Cuando sufrimos, pero poco a poco dejamos de culpar a los demás y empezamos a interiorizar estas experiencias, a hacerlas parte de un aprendizaje de nuestros errores. Cuando necesitamos evadirnos, pero lo llevamos a cabo ya más conscientemente, es decir, ya me estoy dando cuenta, ya estoy encendiendo las luces cuando sé que estoy queriendo evadir. Cuando creemos que la vida tiene sentido y ese sentido es el que queremos darle nosotros. Ahí es donde estoy en el consciente de la inconsciencia, en la fase 2 de la conciencia, de los estados de conciencia, y es como una intermitencia, ya empiezo a ver qué soy. La tercera fase de la conciencia tiene que ver con el consciente, es decir, que aquí ya sé por qué soy, sé por qué actúo de esta manera, sé qué es lo que se acciona cuando estoy en la inconsciencia, ya aquí estoy siendo más consciente. Entonces, dejamos de estar identificados con nuestro ego cuando somos dueños de nosotros mismos, nos tomamos el tiempo para respirar, para estar y ser responsables de nuestros actos. Es decir, actué de una manera y ya sé por qué actué de esa manera y voy y retomo el control de mis actos, me hago responsable. Al comprender cómo funciona mi mente, cuando ya no nos invaden pensamientos y de hecho pensamos conscientemente para llevar a cabo todo lo que tenga que ver con construirnos. Cuando pensamos de forma consciente y lo hacemos en positivo, es decir, nos quedamos con el aprendizaje que se oculta detrás de las experiencias, cuando ya estamos viviendo más en el presente. Cuando asumimos que somos 100% corresponsables y co-creadores, cuando sabemos que somos los generadores de nuestro propio bienestar y de nuestras propias circunstancias, cuando ya no sufrimos y esta ausencia de malestar nos hace sentir muy bien con nosotros mismos y con los demás. De ahí que no necesitemos ni evadirnos ni narcotizarnos, es decir, ya estamos conscientes y podemos vivir la emoción que estemos experimentando, sea como sea que la estés viviendo. Es decir, si estoy triste, entonces soy consciente de que estoy triste, lo vivo sin tener que evadir esa situación. Cuando sentimos que la vida tiene sentido, porque la hemos convertido en un proceso de aprendizaje para llegar a ser felices, cuando ya se ha vuelto nuestro camino a la felicidad. Y en la cuarta fase, que tiene que ver con la conciencia, con ser conscientes de la conciencia. Y la cuarta fase que tiene que ver con ser conscientes de la conciencia. Es decir, sé para qué soy y ya entiendo que no voy a incorporar en mi vida unas conductas desde el inconsciente, entonces elijo que no ser. En esta etapa entonces ya entramos en un contacto con nuestra esencia, con nuestro yo real, con nuestro yo verdadero, con nuestra fuente de información absoluta, con lo que realmente queremos ser. Cuando aceptamos y amamos todo lo que sucede, porque es lo que es. Cuando vivimos en un profundo estado de imperturbabilidad interior, cuando ya absolutamente nada exterior te puede perturbar. Cuando cultivamos la atención consciente de estarnos observando en tercera persona, en segunda persona, en primera persona, identificamos lo que somos capaces de tomar y lo que no, y asimismo desarrollarlo con la mejor actitud en todo momento. Cuando vamos cuando vamos más allá de nuestra mente, cuando conseguimos alinearla en el momento presente, cuando existimos en el aquí y en el ahora y en realidad.
cuando vivimos tan en esencia que no hay lugar para el pensamiento. Es decir, en caso de pensar, lo hacemos de una manera neutra, sin ponerle un futuro ni ponerle un pasado. Cuando estamos en la incertidumbre de pase lo que pase. Mira muy bien la palabra incertidumbre y si quieres toma nota y busca e investiga acerca de esta palabra, porque le hemos dado un torno, una forma negativa. La hemos, sí, le hemos puesto, la hemos demonizado, así le voy a dar el término. Hemos demonizado la palabra incertidumbre. Ahora yo te quiero poner a que investigues acerca de la palabra incertidumbre de forma neutra. Deja de calificar. Cuando experimentamos plenitud interior, es decir, esta vitalidad, esta felicidad, esta paz interior, el gozo, el amor, la alegría, la gratitud de estar vivos, de sentirnos realmente en el aquí y en el ahora. Cuando sabemos que somos la vida, con la que ya no necesitamos comprenderla ni dotarla de sentido. Cuando sabemos que somos parte de un todo y que no somos solamente el individuo que estamos viendo todos los días. Cuando estamos conectados con nosotros mismos, con la realidad de la que formamos parte y con los demás. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el plan de acción? Bueno, todo esto que tiene que ver con el eneatipo te va a indicar o a señalar que existen muchos niveles de desarrollo para cada uno de los eneatipos. Estos describen tu nivel, tu propio nivel de identificación o desidentificación del ego, así como el grado de conexión o desconexión con la verdadera esencia. A lo largo de tu vida y el impacto que han tenido algunas experiencias sobre tu existencia o tu manera de interactuar en el mundo, hace que hayas evolucionado hacia una mayor comprensión y hacia una mayor conciencia, sintiéndote cada vez mejor contigo misma o contigo mismo. Si por el contrario hay una mayor ignorancia e inconsciencia, entonces esto es lo que ha provocado que la lucha, el conflicto, el sufrimiento se adueñen de tu día a día. Cuanto más bajo sea nuestro nivel de conciencia, más egocéntrica será nuestra manera de ser. Y viceversa. Cuando una persona, por ejemplo, desconectada de sí misma se queja cuando un día de lluvia le impide ir a tomar el sol, le impide ir a la playa, o le impide salir a trabajar, o le impide relacionarse con sus amigos. En cambio, este mismo ejemplo, a una persona más conectada y absolutamente integrada en la vida, se va a adaptar a las circunstancias. Quizá de pronto se quede en casa, contemple la lluvia, se prepare un chocolate caliente, se ponga a dirigir una llamada a esas personas que tanto ama, aproveche leer un libro tranquilamente, decida quedarse con algunos amigos dentro de su casa. Entonces, observa que el hecho externo es el mismo para los dos, pero la reacción emocional es distinta. ¿Según qué? Según su grado de conciencia, según su grado de sabiduría, de conexión o de desconexión. Con la ayuda del eneagrama puedes liberarte. Podemos, todos los seres humanos, liberarnos del egocentrismo y empezar a caminar por la vida adoptando posturas que más bienestar nos reporten en cada momento. Comprende entonces que esta es una herramienta de autoconocimiento, de ir gestionándote también en este proceso de introspección. Adicionalmente, tómalo como un espejo que te invita a ser radicalmente honesto contigo mismo. Míralo y obsérvalo como una herramienta para llegar a esta verdadera esencia. Es importante que también tengas claro que este proceso es un proceso de día a día,
Por eso yo te invito a que separes en tu propio cuaderno de compromisos el día a día, donde registres, donde tomes nota de todo esto que va surgiendo de ti. Esto te va a servir para que puedas identificar este termómetro emocional. Vas a poder ponerle nombre a estas emociones, a estos sentimientos, a estos estados de ánimo que hayan formado o en este momento estén formando tu vida interior. A esta parte le vamos a llamar el termómetro emocional. Si eres sincero, si eres sincera contigo, tarde o temprano terminarás por reconocer, reconectar. Vas a identificar cuál es tu eneatipo principal, así como esa relación existente entre estar en una o en otra manera. Vas a poder identificarlo. Y todo esto para que logres encontrar realmente el valor que tienes como ser humano. Es el primer paso para tu cambio. No es una varita mágica que va a poner fin a todos tus males, pero sí es un útil instrumento, una útil herramienta para empezar a ser cada vez más consciente de cuáles son esos mecanismos psicológicos con los cuales estás interactuando, esos mecanismos psicológicos automáticos que te han esclavizado. Utilízalo como una balsa que te va a llevar a una orilla donde vas a estar realmente en el lugar donde debes estar. Es un mapa, es una balsa, es una herramienta que, como siempre te digo, va a gestionar la manera de llegar a tu esencia. Siendo todo esto así, creando tu propio plan de acción, lo que vas a hacer es buscar el test del eneagrama, responderlo con toda la sinceridad y toda la quietud. Luego vas a tomar una cita personalizada conmigo, donde vamos a revisar a fondo todas estas preguntas que tengas respecto a esta primera lección, respecto a tu eneatipo, y de aquí en adelante lo vas a utilizar como una herramienta de introspección, de trabajo y de cambio para ti. Un abrazo del alma. Dile sí al amor.